Bien, ahora sí, señores y señores, ya estamos transmitiendo en vivo por la fanpage y le damos la bienvenida al pastor José Luis Correa y a todo el equipo que esta noche va a estar presentando. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga, estamos en el aire. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Gastón. Bueno, qué lindo que estamos acá en equipo, y qué lindo que podamos entre varios comentar las escrituras. Eso es bueno. Yo una de las experiencias buenas que he tenido es en participar de grupos pastores y hablar un tema. Y uno es enriquecido con cada experiencia de cada uno y con la revelación también que cada uno recibe, ¿no? Así que es un gozo estar acá y un gozo tenerlo al pastor Pedro, que ya lo tenemos adentro del equipo, al pastor Pedro, ya lo tenemos. Así que, pastor, un gusto pastor, que esté con nosotros. Buenas noches a toda la audiencia. Dios les bendiga, bendiciones a todos los hermanos en Cristo que están escuchando este próximo mensaje que dará el Señor. Sí. También al pastor Muñoz. Buenas noches pastores, buenas noches a la gente que nos está observando allá por el Facebook. Y bueno, acá una noche más para llevar un poco de luz, ¿no es cierto?, a los creyentes. Amén. Bien, el pastor Neri también, de la iglesia del Nazareno, pastor Neri. Nazareno. Buenas noches, Dios les bendiga a la mesa, Dios bendiga al operador y toda la audiencia que está en este momento en el dial, a través de Facebook, a través de internet, y qué bueno poder saber que el propósito es poder compartir las cosas que hemos visto y oído, ¿no? Y qué lindo que esto trabaja en el corazón de cada uno de nosotros para poder llegar, y ese sentir del pastor convocarnos, y agradezco por esa oportunidad. Así que esta noche sea de mucha bendición para todos aquellos que nos escuchan. Bueno, en estos últimos programas estamos hablando acerca de los ministerios. Hablamos del ministerio profético, algo nos quedó en el tintero todavía para consultar a una profeta de Estados Unidos, ¿no, pastor Daniel? Amén. Sí, de un ministerio llamado Redil, Ajá. Paola Santamaría, que está, digamos, tratando de agrupar a todos los profetas de oficio de Latinoamérica, especialmente Latinoamérica. Bien, nos queda hablar con ella. Y el miércoles pasado estuvimos hablando del ministerio evangelístico, que ahí aparece en la Biblia, del ministerio apostólico, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y estuvimos hablando con el evangelista Gustavo Albizú, de la provincia de Mendoza. Y lo interesante de esto es cómo un ministerio tan famoso, el ministerio evangelístico, que muchos lo han hecho muy famoso. Hay cuantos evangelistas que hubieron y que hay en el mundo que hicieron famoso este ministerio, podemos nombrar algunos: Billy Graham, Gigi Ávila, Morris Cerulo, Anacondia, y cuántos podemos hablar. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, 1 y 2, habla mucho de esos ministerios también allí, de ministerios del siglo pasado. Pero lo curioso de este ministerio es que es muy conocido, muy famoso, pero en la Biblia casi no aparece. No se habla de uno solo, de Felipe el Evangelista. Creo que está en Hechos 21, ¿no? Sí. Felipe el Evangelista. Y después no se habla más. Claro. Se dice de los ministerios en Efesios 4:11. Y hoy queremos hablar un poco las características de este ministerio y qué podemos aprender de este ministerio. Y bueno, lo largamos a la mesa. Yo creo que voy a largar yo uno. Creo que una de las características de este ministerio, que es un ministerio que siempre cree por las almas. Vamos a aquel barrio, decir, vamos a ganar el barrio.
y va con una decisión y arma, no sé, una caminata, una marcha, una campaña, visitación casa por casa, y ataca, por así decirlo, o se centra en un barrio y cree por ese barrio. También cree por una provincia, cree por una ciudad, que la ciudad puede ser sacudida, que la ciudad puede ser estremecida bajo el poder de Dios. Ha habido muchos casos. Aquí San Juan, hace muchos años atrás, fue estremecida por el ministerio de Ader Quilloni. También estuvo con nosotros Carlos Anacondia, que también es un ministerio muy bueno, Claudio Freyson también estuvo con nosotros. Y son ministerios que impactan ciudades, y son ministerios que creen también por naciones. Hay evangelistas que han recorrido naciones, han recorrido continentes, y qué bueno, ¿no? Aprender un poco de esa visión que ellos tienen, una visión de salvación. No sé qué otra característica ustedes ven de los apóstoles, de los evangelistas. ¿Qué se les puede ver a ellos que podemos hablar, porque queremos hablar un poquito de lo que podemos aprender de ellos? ¿Tiene alguno? Una que yo veía, ¿no es cierto?, a través de que entienden la necesidad de llevar la esencia del Evangelio, De llevarlo afuera. de llevarlo afuera, de compartir, ¿no? De no encerrarse allí. Claro, de exteriorizarlo, la carga Ajá, esa, de ajá. sacarlo, porque... De movilizar la iglesia. Sí, sí. Primero en lo personal, es decir, obviamente siempre hay una palabra que cada cristiano dice que es compasión por las almas, ¿no? Claro. Y entonces ellos como que lo tienen en el corazón a eso. Es un fuego que tiene adentro. En la necesidad, se le forma una necesidad, pienso que es a través de, primero, obviamente saber de que el mandato en Mateo 28 es ir predicar el Evangelio. Ajá. Y llevar la buena nueva de salvación. Estaba viendo ahí que podemos tomarlo como evangelista Lucas, ¿no? Sí. Y él sintió la necesidad de compartir de compartir más claramente el porqué del Evangelio, por qué Jesús habló, por qué vino. Lo hizo en forma escrita. Escrita, ¿no es cierto? Por el tiempo, por la distancia, o enfocarse a ciertas personas. Y las generaciones que van a venir. O sea, él estaba mirando también con una hacia el visión. futuro. Claro. Entonces Bien. pienso que me impacta eso de esa característica que es como que demuestran una necesidad de hablar, ¿no? De hablar, como le vuelvo a repetir, como aclarar, y en otro sentido enseñar, ¿no? Claro. Eso, porque la iglesia lo recibe, se queda dentro de la iglesia y viva la Pepa porque tenemos salvación, Ya estamos salvos, ya estamos dentro. Entonces es importante verlo, la necesidad de exteriorizar. Siempre recuerdo las palabras de un amigo nuestro, de Osvaldo Vera, que él sentía esa necesidad y decíamos, estamos atrasados, hay que evangelizar. ¿No? Y yo creo que también a veces se cayó, no sé si, ¿cómo decirlo? Que muchos están cómodos. ¿Por qué? Porque yo no voy a evangelizar porque es tarea del evangelista. Pero cuando Jesús hizo la comisión, a todos nos comisionó. Id por todo el mundo, vayan a todos. Y él dijo, no me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último. No es algo que lo podemos encerrar en solamente y darle la responsabilidad a ese ministerio. Porque yo creo que todos tenemos esa comisión, y lo bueno, que lo que queremos hablar un poquito hoy, que podemos aprender de ellos. Porque a veces uno, no sé, tiende a
a quedarse encerrado ahí. O sea que la iglesia tendría que tener una característica de evangelista. Eso. ¿No? Yo creo que sí. Y creo que también fue la enseñanza de Jesús y al partir eso, ese mandato, ¿no? Evangelística, misionera, y todas las grandes organizaciones han crecido por eso, porque salieron, no se quedaron, salieron con un ministerio de predicar, de compartir. Hicieron también, esto es un ministerio, no sé si inventado, porque no sale en la Biblia, el ministerio misionero. Salieron a compartir, y tanto bien que le ha hecho a la iglesia. Pero a veces uno como que se recluyó. Yo también he hecho el ministerio de misionero, y es un ministerio sacrificado. Incluso un poco lo compartía Albizú, Sí. que por ahí había que hacer dedo, por ahí habría que ir a distancia larga y no había dinero, y cómo y con lo que puedas y como llegue. Me pasó, yo todo eso yo lo he hecho. Y no deja de ser una parte, ¿cómo decirlo?, de esfuerzo, o de sacrificio, o hasta a veces de privación. Porque uno tiene una familia, ¿no? Y los chicos comen, y la luz hay que pagar la luz, y todo continúa. Y uno tiene que hacer un esfuerzo por salir, por compartir. Pero después, cuando uno como que logró una estabilidad, una iglesia, ya me quedé ahí, ya no salgo, porque afuera está tuto. Afuera está bravo afuera. ¿Por qué? Porque es un ministerio de esfuerzo. Pero cuánta bendición ha traído. Yo acá en el celular tengo las campañas de Reinhard Bonnke. Impresionante, 1 millón, 2 millones de personas. He visto ministerios que han movido miles, 100.000, 200.000, 500.000 personas. Es un ministerio, el evangelístico, es un ministerio maravilloso. Pero como que le hemos dejado todo a eso, todo a ellos. Que ellos armen su equipo, que ellos tengan sus cosas, en vez de que la iglesia apoyarlo, como hablaba un poquito de apoyar ese ministerio el día miércoles pasado, de apoyar a los evangelistas, y que también la iglesia tome esa parte. ¿De qué? De salir, de compartir. Yo recuerdo en la campaña del pastor Carlos Manecón, Sí. cuando vino, que habían muchísimas iglesias abocadas, ¿no?, a esta campaña. Sí, Y habían hermanos que tomaban nota, datos, para luego visitarlos. sí, Creo que es un trabajo de conjunto, uno tiene que sentir el amor también por nuestro prójimo. Si uno no siente ese amor y ese fuego en el corazón, ¿no?, de predicar, de ir de casa en casa, o decir, bueno, tomo este lugar, este barrio, esta villa, en el nombre de Jesucristo, y salir a predicar. Por ahí hasta solo uno puede pasar. A mí me ha pasado hasta hace un poco de salir, ¿no? A veces solo, porque hay hermanos que trabajan, ¿no?, y uno hace, y está dando frutos todo esto, ¿no? Está dando frutos. Inclusive ayer llamaban al celular, al grupo de WhatsApp de la iglesia, pidiendo oración. Un hermano también que necesitaba conocer de Dios, saber de Dios, ¿no? Y estamos ahí preparando todo para ir a hacemos visitas, ¿no? Evangelizamos y ir. qué lindo. Sí. Por este tema de la pandemia, entonces todo esto se ha enfocado, se ha apretado un poco más, pero seguimos visitando casa por casa, ¿no? Y llevando la palabra y un mensaje de salvación, que es a lo que fuimos llamados, ¿no?, a llevar la salvación de Cristo Jesús. La característica que yo un poco resalto del evangelista es como que es una persona con algo tan especial como son los demás ministerios, pero en el evangelista, por ejemplo, él veo que son más atrevidos para abrir su boca y hablar. Compartir. Claro, para cómo van a hablar de algo que muy pocos conocen, que muy pocos saben, pero ellos presentan eso, ¿no?, que tienen en su corazón, en pocas palabras, con la practicidad de
palabras para que la gente lo capte, ¿no es cierto? Y lo retenga. Y si le ayuda el Señor en ese momento con un milagro, con algo, bueno, ahí termina de poner el sello característico, ¿no?, que hemos visto en los grandes evangelistas. Porque, por ejemplo, yo he hecho obra misionera en la cordillera, he llevado el evangelio a lugares que realmente no se podía llegar de otra manera que no sea caminando con una mochila 12, 14 horas. Es otra cosa, digamos, si el misionero lleva el evangelio con más paciencia, espera, golpea una puerta, le habla, le presenta al Señor, tiene muchas más, pero el evangelista tiene eso que se para, mira un poquito, ¡pum!, y explota directamente. El Señor, tipo como es Juan el Bautista, que estaba ahí en medio de la gente, para como ahí cerca, y abre su boca, y abrió su boca y listo, y empezó es como sacó una ametralladora y empezarle a dar. Creo que eso tiene el ministerio evangelístico, que realmente llega a un lugar, se acomoda, ¡pum!, y explota, y arranca. Esté quien esté, pase quien pase, él parece que está solo hablando, no importa, no sé si han visto esa característica, ¿no? Y habla, y le pone la vida, le pone a hablar, hasta que los lleva o a llorar a la gente, a entregarse a Cristo, a que vean los milagros del Señor, a que lo sientan, a que, bueno, qué sé yo. Por eso veo esa más que nada, ese punto, ¿no? De que ellos directamente abren la boca y arrasan con lo que haya. Hayan 4, hayan 10, hayan 1000, le dan para adelante. Eso me gusta y me impresiona también, porque uno por ahí se inhibe, qué sé yo, ve 2 o 3 personas y va a hablar del Señor y se anda cuidando, qué va a decir, cómo lo va a decir, o hasta le da vergüenza muchas veces, a quién le voy a hablar, no voy a usar palabras medias duras, no sé, pero el evangelista veo que, chao, vámonos, arrasa con todo. Sí, confronta también. Confronta, derecho. Una de las cosas que también a veces uno ve, que es un ministerio de confrontación espiritual. Sí, porque a veces uno está en la iglesia y están todos los ángeles, están todos los santos, está todo bien, todo armonía, todo lindo, pero viene el evangelista y se comienza a manifestar un montón. Como es un ministerio de choque, de confrontación a nivel espiritual, y descubre aquello que estaba tapadito, oculto. Claro. Yo he estado y he visto por videos el ministerio de Carlos Anacondia, cuando ora, empieza a reprender y empiezan a caer gente y se manifiesta. Pero si, ¿cómo? Si recién estábamos hablando de las cosas del Señor y cayó manifestado ahí. Pero es un ministerio que descubre el mundo oculto de las tinieblas. Y a veces uno dice, yo ando mal y no sé lo que me pasa. Hay influencias satánicas. Por eso yo creo que el ministerio evangelístico es un ministerio muy necesario. ¿Para qué? Para confrontación de todo aquello que está oculto. Cuando Jesús comenzó a hacer esa tarea de salir a predicar, en el Antiguo Testamento casi no aparece la palabra Satanás, pocas veces. Y la palabra demonio, pocas veces, no sé si 3 veces aparece la palabra demonio. No aparece nada, como que todo es muy lógico. Pero en el Nuevo Testamento Está todo. aparecieron todos. Bueno, como Juan el Bautista, como ponía el ejemplo, que hasta largó lo que largó y se enojó porque andaba, como es, con la esposa de... Sí, y Herodes. Y por largar eso, por decir eso, se echó la soga al cuello. Los diablos actuaron ahí nomás en la mujer y en todo el ámbito lo queremos preso eso, porque abrió la boca de más, pero en realidad hacen eso, ¿no? Confrontan, ahí nomás te confrontan sea quien sea. Tienen una, digamos, un poco de varios ministerios que también se manifiestan dentro de la iglesia, o sea, Sí. visión, ¿no es cierto? Visión,
tienen discernimiento de espíritu, tienen palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y bueno, el Señor los usa de esa manera que van revelando, que le llega a lo más profundo al corazón de cualquiera, ¿no? de los oyentes. Ahora, porque creo que en verdad es el ministerio típico, característico de estar en una altura, de estar más visible que los otros, y también tienen de maestro, porque le enseña a la gente que no sabe los principios, ¿no? Quizás después el maestro en la iglesia enseña lo profundo de muchas cosas que no sabemos de lo espiritual, pero en esa presentación vemos esas características de un evangelista, y aparte, como decía el pastor, de sacar a luz el pecado. Sacar a luz el pecado, y también ir en contra de la potestad que gobierna, que está sobre ese lugar, sobre esas vidas, un patrón espiritual ahí arraigado, y es eso, ¿no? Y lo hicieron en poco tiempo. Yo tengo características, por ejemplo, del pastor Albizu, que se vino una semana antes para estar orando y ayudando, para que yo demostrara qué mensaje tenía para el lugar donde iba a estar predicando, ¿no? Entonces, justamente hicimos acá muy céntrico, y cuando empezamos a ver que él lo visualizó, me hizo recorrer, hay unas cuadritas a la vuelta donde estábamos, y empezamos a ver cóndor en los techos, nenito ahí, y cosas que uno no... Qué bonito, que muchas veces nosotros, bueno, como evangélicos, por ahí cristianos sabemos, pero la gente no lo sabe normalmente, que hay escondido detrás de un montón de cosas y él ya lo tenía antes de subir a la plataforma identificado, ¿no? Entonces ellos tienen eso, al ir en esa guerra espiritual que la hacen, que también, como decía el pastor, lo vemos solo en eso, porque tampoco te vienen y te dicen, mire, vamos a orar por esto. Ellos la llevan solo ahí, pero tienen esas características. Otra de las características que veo yo en los críticos, que se manejan solos y se sienten solos, por ahí no apoyados, por ahí no comprendidos, porque aquellos que, como usted decía, pastor, hoy están orando y de repente son echados fuera y se manifiestan, y después, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? Que yo no he sido eso, tratan de ocultar el pecado, ¿no? Esas cosas, y de ahí viene el mensaje de salvación y de arrepentimiento, ¿cierto? También es de la crítica. Claro, lo tiene ya. Claro, ¿no? Para que sea edificada la iglesia. Uno puede decir, ¿por qué estamos hablando de este tema? Por esto mismo, porque ahí en Efesios 4:11 dice que todos esos ministerios edifican la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que ellos imparten cosas sobre la iglesia, para que la iglesia aprenda, para que la iglesia madure, para que la iglesia crezca. Es lo que Pablo también dice a Timoteo. Entonces, acá hay un texto, en segundo libro de Timoteo 4:5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como diciendo, hace lo que hace el evangelista. Dice, haz obra, no es que era evangelista, haz obra de evangelista. Y eso es la cosa que yo noto también, que el evangelista tiene una meta, es que en cada reunión tiene que haber alguien que se tiene que convertir. Eso. 1, 2, 10, 100, 1000. Alguien tiene que haber, y si tiene 2 reuniones y no se convierte nadie, ya está nervioso y comienza a orar y a ayunar y qué es lo que está pasando. En cambio, a veces el pastor no. El pastor no se salva a nadie en la reunión, bueno, Dios lo bendiga. La otra reunión tampoco no se salvó a nadie. Sí. Bueno, que Dios lo bendiga, hermano. Y la otra, y pasan meses, no se salva uno, y el pastor.
no se le mueve Sí, sí. un pelo. En cambio, el evangelista tiene eso que es el amor a las almas. Y yo creo que eso, lo que Pablo quería decir, que nosotros tomemos de eso. Y aún acá él le aconseja a su hijo Timoteo, hace eso, lo que hace un evangelista. Lo que hace uno. Yo creo que la iglesia se ha quedado en no hacer esta obra. O se recluye tanto en un lugar y ahí estamos todos felices, contentos, esperando que la gloria caiga, y no miramos tanto afuera. Qué lindo que en cada grupo que hay, porque en todas las iglesias hay grupos de mujeres, de varones, grupos de jóvenes. Claro. Qué lindo que cada grupo pueda tener esto, ¿no? Esta sed de no juntarse en una reunión de jóvenes, pasarla bien, o juntarse a aprender algo. Qué lindo, está bien. Pero cuando hay muchas reuniones, muchas, y no hay gente nueva, uno dice, el evangelista dice, que acá algo pasó. Claro. En cambio los demás no, como que no está todo bien. Está todo bien. Yo creo que esto que el apóstol quería decir, o quería decir que todos los ministerios tienen cosas que nosotros debemos de aprender de ellos. Sí. Y tomar ejemplo de lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Porque una de las cosas que, como dije hace un rato, que las iglesias crecieron mucho por el evangelismo, por salir. ¿Cuánto han comenzado bajo un árbol? Sí. Bajo un árbol, en una plaza, en un descampado. En el Líbano y España. En el Líbano de España, bueno, ahí comencé yo en un descampado, y hay que ir. Nosotros hemos sido campañeros. Yo llegué ahí, no tenía banco. Y vino un pastor, me dice, yo soy pastor. Dios le bendiga. Dice, ¿qué te hace falta? Banco. Yo te presto banco. Y me sorprendió un pastor a mí prestándome banco. Y me prestó los bancos de la iglesia. ¿Cómo se llamaba ese pastor? Neri Vergara. No me sacó más de sí. No me sacó. Y digo, qué lindo cuando uno sale y la iglesia apoya eso. Claro. Apoya, porque es un ministerio que está salvando almas. Gracias a Dios por la edificación. Por eso yo le preguntaba al pastor Gustavo, que veía él que habíamos fallado como iglesia. Ajá, muy buena pregunta. Eso. Muy buena pregunta. ¿Para qué? Para redimirnos y volver, ¿no? Reconocer que en quién nos equivocamos para volvernos y tomar eso, lo bueno, Claro. el apoyo. Veo que ahora las iglesias estamos no apoyándonos unos con otros con un solo fin, la edificación en Cristo, Claro. el reino de Dios. Claro. Él fuimos mandados, ¿no? Creo que hubo un tiempo donde yo les sabía decirle a mis hermanos, cuando era católico, yo podía ir a escuchar misa en cualquier lado, la catedral, Don Bosco, Católica, Salvador. Cuando recibí a Jesucristo me decía, no, no podés. No puede andar de iglesia en iglesia. No podés andar de iglesia en iglesia, no podés, tenés que echar raíz. Me era a mí, o sea, tal vez muchas veces era por el trabajo, yo quería escuchar la palabra de Dios, Ajá. para la salvación. Decía, pero ¿por qué no puedo ir si no tengo tiempo para llegar a tal iglesia? ¿Por qué no puedo en esta iglesia? No, porque ahí tienen otras ideas, porque ahí tienen otro protocolo. Entonces uno le agarraba ese miedo, no sabía que era uno nuevo. Hoy en día, gracias al Señor, que no. Ahora veo que la iglesia todos estamos tirando para una zona, claro, sí, apoyándonos. ¿Cierto? Que esa era la pregunta para el pastor Gustavo, que en qué habíamos fallado como iglesia, tal vez en el apoyo, ¿no? En no apoyarlo, no solo a este, sino a otros hermanos que tienen este don, ¿no? A apoyarlo. O por ahí uno tiene el don y decimos, y nos encontramos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Con muchas preguntas, ¿no es cierto? Exacto. O lo que se están iniciando en esto. Que si entra en este fuego y dice, ¿y cuál es el paso? ¿Qué hago? He visto por ahí como el pastor video, donde hay un evangelista en una plaza toma un megáfono y se pone a predicar el evangelio. Y la gente pasa, va, viene uno, que dos,
se paran. He visto uno, hasta me dio gracias, que le tira un billetito, como diciendo. Está haciendo algo para ganar un poco más, unos pesos. Como era limo, le tira como esto que hace Marabar, ¿no? Y le tira, Exacto. me causó gracia. Pero, al fin y al cabo se quedó a escuchar todo. Se quedó a escuchar. Qué lindo. Sí, sí. Hay Vamos- técnicas, ¿no? Vamos viendo también algo que dijo Edgardo, que de alguna manera también los ministerios se van mezclando en una persona. Si bien hay uno que lleva el fuego, que resalta, pero de alguna manera se van Sí. impregnando los otros. Por Sí. ejemplo, yo ponía el ejemplo de nuevo de Juan el Bautista. Si bien es profeta, pero se paró como si fuera un evangelista, a Sí. decirle así de frente, pero era más conocido por profeta. Por eso veo que de alguna manera tenemos un ministerio, y esto es para la gente, porque por ahí hemos tenido esa pregunta la otra vez. Bueno, pero ¿puedo ser pastor si soy profeta? ¿Puedo ser profeta si soy evangelista? O sea, se les mezcla en la cabeza. ¿Por qué? Porque por ahí, por ejemplo ahora acá, nos decimos todos pastores. Pero cuando empezamos yo decía, soy profeta, un evangelista, después... Y eso veo que a la gente que está empezando a caminar en el evangelio, que más o menos está entendiendo las reglas del juego, si no le hablamos claro, que es lo que tratamos de hacer, ¿no es cierto?, con el programa, hablarles claro, ver que bueno, primero, Dios no tiene, digamos, si bien tiene su línea ya marcada y las cosas se hacen como Él dice, Un orden, digamos. un orden, No es estructurado. claro, No tiene pero una por estructura, ejemplo en tiene este un orden. caso, claro, hay un pastor parado y de repente empieza a profetizar ese pastor. Y la gente por ahí dice, "Güey, pero no es pastor", y empieza a profetizar, no entiendo esto. Y ya medio como que se les arma el rollo en la cabeza. Pero bueno, hay que empezar a entender otras cositas más que el Señor hace y deshace. Esa es la otra que tenemos que también asumir, que el Señor hace como quiere, que el Señor nos usa a todos, como decía Edgardo. Cuando yo le preguntaba si era profeta de oficio, y que no sé si fue esa precisamente la pregunta, pero él no me dijo qué es lo que era, ¿no es cierto? Dijo, en realidad me quedo callado y bueno, soy lo que Dios quiere que haga o lo que Dios me quiera usar, no sé cómo me dijo en ese momento, pero en realidad, bueno, yo más que nada le iba a cuando ya tenés un ministerio definido en tu vida. Por ejemplo, un maestro, lo sentamos a Flavio Vega acá y hablaba como maestro y se le notaba y él le faltaba el pizarrón y la tiza nomás, porque se le iban las manos y nos quería explicar, nos prestaba atención, pero dice, mira, y empezaba a sacar así historias y todo, como un maestro realmente, ¿no? O sea que sí, yo diría a la gente, ¿no es cierto?, que nos escucha, sí hay personas que tienen un ministerio fijo y dado por Dios, que es lo que le llamamos oficio. Eso es lo que es en esa persona las 24 horas, esté donde esté, haga lo que haga, está eso fijo. Pero si el Señor te quiere usar para enseñar a alguien como un maestro, te va a usar a vos, y si no hay otro, te va a usar a vos. No es que, bueno, claro, no es que digamos, no, yo soy profeta y yo no profetizo. Claro, Es como el papá. Es papá, albañil, el consejero, el cocinero, el limpiador, Lava los platos. lava los platos. Sí, hay preguntas, señor Montoro. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que el Montoro estaba medio allí. No, se asustó Montoro. Eso de que yo creo que Dios nos quiere completo. Sí. Porque allí en el libro de Hechos 13 dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Y
cuando el Espíritu Santo dice apartadme a Bernabé y a Saulo, después unos versos más abajo dice que ellos eran apóstoles ya. Antes nunca se les llama apóstol, pero eran profetas o eran maestros. Después como que se le agrega otro ministerio más. Como que Dios te va capacitando para cosas más. Por ejemplo, yo no soy evangelista, por así decirlo, pero yo he hecho campañas. Me he parado en plataforma, he predicado como un evangelista, he orado, la gente se ha sanado, los demonios se han ido. Exacto. Pero no tengo esa característica, no sé si primordial, como decir, Claro, de que yo soy un evangelista. Pero yo creo que en lo que estamos hablando hoy, que podemos nosotros aprender. Yo no soy profeta, pero sé lo que es profetizar. Yo he profetizado a veces entre pastores, en iglesias. Conozco, sé cómo funciona ese ministerio, pero no me considero profeta. Claro. Pero yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer hoy. ¿De qué? De aprender del evangelista. Un hombre que echa fuera demonios a veces pasa en la iglesia, no hay ninguna liberación. Pero yo también veo, o he visto a través de los años, del tiempo, en iglesias donde solamente, digamos, hay pastores, Sí, donde, digamos, tiran el penal, cobran la falta, gritan el gol, ¿se entiende? O sea, quieren abarcar todo. Y considero yo que cada uno fue llamado a la iglesia, para la edificación de la iglesia, a ocupar su lugar puesto por Dios, y que de ahí debe estar, digamos, capacitándonos a cada uno, digamos, ¿sí? Si le es revelado por Dios que el hermano Neri es evangelista, apoyarlo, capacitarlo, ¿no? La capacitación. Si vemos que tiene esto de nuevo de aprender, de enseñar, está el don de maestría. Entonces, capacitar. Creo que por ahí también veo, falta de la iglesia de decir, vamos a capacitarnos o vamos a apoyarnos. Apoyar a un hermano que le veo ese fuego de querer aprender la palabra, de enseñar, de hacer teología, de estudiar teología, ¿no? Uso de teología, que sepa, que vaya capacitando, vaya mamando la palabra de Dios y las enseñanzas, ¿verdad? Creo que hasta por ahí hemos fallado un poquito. Sí, yo creo que la iglesia fue madurando, porque antes, estoy hablando hace muchos años atrás, 30, 40, 50 años atrás, se conocían dos ministerios fuertes, era el evangelístico y el pastoral. Profetas, muy poco. Apóstoles, nadie. Y la iglesia fue madurando, creciendo en revelación, en todo. Y ahora vemos cómo los ministerios aparecieron o la iglesia los reconoció. ¿De qué? De que hay apóstoles, de que hay profetas, de que hay ministerios que son de maestro, que pueden enseñar. Y yo creo que antes, como decía en el dicho, ¿no?, que el pastor tiraba el córner, venía corriendo y cabeceaba y hacía el gol y sacaba la pelota y la llevaba, como que hacía todo. Porque venimos de un trasfondo, no dejamos de tener nosotros un trasfondo católico. Porque antes la iglesia era una sola, por así decirlo, católicos y evangélicos eran una sola cosa. Y en el año 1500, en la Reforma, hubo una división. Se dividieron. Por un lado, por así decirlo, los católicos y por otro lado los evangélicos. Pero el evangélico tuvo una enseñanza católica y un estilo católico. ¿De qué? De que había un cura que mandaba todo y los monaguillos y la gente sentándose, escuchando la misa, lo que sea. Y como que el evangélico repitió lo mismo. Ya no se llamaba cura, se llamaba pastor. Ya no se llamaban monaguillos, se llamaban colaboradores. Pero el sistema era copiado, era el mismo. Pero yo pienso que ahora creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra tremenda, que está demostrando que ese no es el modelo. El modelo es como estaba hablando, que el evangelista sea evangelista y lo ayudemos a que sea evangelista. Y cada ministerio pueda desarrollarse en estos tiempos, sí,
ya está aceptado el ministerio apostólico, el profético. Costó, ¿no? Costó mucho. Mucho. Fíjese que, digamos, cuánta falta hace la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina dentro de la iglesia. Para eso los hermanos tienen este don de maestría, ¿no? De conocer la escritura, de hacer estos cursos o estos estudios de teología, ayudan muchísimo a la iglesia, al conocimiento. Sí. Porque por ahí hay hermanos que llegan y dicen, estoy yendo a la iglesia metodista. ¿Y qué creen? Metodista. Bueno, hermano, sí. Bueno, perdón. Saber orientar también a los hermanos. Es decir, esto es así, ellos se basan en esto. Es tener una noción en qué se basa cada, por decirlo, ve que Iglesia Católica, Sagrado Corazón de Jesús, el Verbo encarnado, y todos ellos son las hermanitas que andan con un atuendo diferente, ¿no? El azulcito, el otro son blancos, la de Corazón, Sagrado Corazón. Y lindo, ¿no es cierto? Ramos, y dentro de la Iglesia Católica cada una llevan como un orden, y llaman a ellos el orden, un ordenado, ¿sí? Este orden, es decir, las hermanitas del Sagrado Corazón de Jesús, ellas tienen su velo tanto, y hacen obras de caridad, aquellas se dedican a la oración, hacen un voto de silencio, digamos, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana, es decir, está la iglesia cristiana adventista. Entonces, somos los míos, puedo ir a una iglesia adventista, y ellos dicen, no, ¿cómo va a ir? Puedo ir a la iglesia de los hermanos de los séptimos días, de los últimos, todos con títulos dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces no sabemos de qué se tratan, en qué se basan para llamarse los santos de los últimos días. Yo tuve que leer el libro de Moroni para saber en qué se basaban, que le daban más ahínco a Moroni, al profeta Moroni, que a Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces ellos dicen, no, habla más de Jesús, fue uno de los profetas, pero Moroni es el último profeta de 14 años. John Smith, y tener ese conocimiento para poderle predicar a alguien, decirle que venga, que se convierta a Cristo. Yo debo tener también conocimiento de la palabra, también el estudio de esto, es decir, ¿por qué esto no es doctrina sana y por qué esta sí es doctrina sana? Y la iglesia tiene que madurar, porque a veces uno los llama a aprender y vienen tres. Entonces viene un profeta, están todos. Viene un maestro que va a enseñar acerca del libro de Abdías, no viene nadie. Entonces creo que la iglesia tiene que ser instruida y la iglesia tiene que aprender que no todo es profecía o que no todo es milagro, sino ser formado. ¿Y don Montoro? Bueno, ahora sí, tuvimos un pequeño percance, pero bueno, ahora estamos... ¿Se durmió usted o no? No sé, sin querer... me pareció que cabeció ahí. No. Estaba concentrado mirando los comentarios. Por ejemplo, tengo a Cristian Emanuel Correa, que dice, bendiciones a los pastores, que tengan un buen programa, dice Cristian. Bueno, tengo también a Germán Argüello, que dice, Dios los bendiga muchísimo, lindo el programa. Pastor Germán. Bendiciones. Tengo a Paola Campo. Bendiciones a los pastores. Amén, dice Paola Campo. Gracias, Paola. Tengo por acá otro comentario. Me voy acá a esta sección. Y tengo también otro por acá. Me escribe también Antonio Bolaines, se llama. Dice, la función de un evangelista es esparcir la semilla salvadora del reino de los cielos, tanto cerca como lejos, por el mundo entero. Es uno que lleva buenas nuevas y su principal objetivo es ganar almas. Pero hace una pregunta, dos preguntas acá. ¿Debe un evangelista enseñar doctrina? ¿Debe corregir las normas y directrices de una iglesia local? Son dos preguntas que deja para que los pastores contesten. Recuerden, ¿debe un evangelista enseñar doctrina? ¿Debe un evangelista corregir las normas y directrices de una iglesia local? Eso lo deja picando para que ustedes lo contesten. Luego tengo por acá, tengo también a Carlos Tapia, escribe y dice, Jesús tenía todos los ministerios, pero especialmente recuerdo que Jesús puso en función el ministerio evangelista. Si ustedes leen, dice donde dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?
Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto se escandaliza? Cuando se refiere a esto, dice, se refiere que Jesús dio una palabra fuerte, dura y directa. Puede haber sido, ¿por qué no?, una palabra de un evangelista. Algo referido a lo que Daniel decía recién, ¿no?, que el evangelista va al choque. Después tengo también acá por acá otro, a través del chat privado, lo manda por acá, lo tengo, perdón, acá está. Lo manda Javier Luna. Javier Luna dice: bendiciones, pastor, muy lindo el programa. Quiero hacer una pregunta y algo que yo me he dado cuenta y caracteriza al evangelista. ¿Por qué normalmente a la hora de predicar o a la hora de orar siempre hacen guerra espiritual? ¿Y por qué siempre lo hacen gritando si la gente lo oye igual? Nada más. Mira, hay dos preguntas de parte del otro hermano que dijo, no sé si se van a acordar, y también dice: ¿por qué el evangelista siempre reprende, hace guerra espiritual, y por qué predica fuerte como gritando, digamos? Bueno, yo creo que eso lo tenés que contestar vos. ¿Quién? Vos. ¿Por qué? Y vos gritás. Sí, este evangelista gritón. ¿No sos evangelista vos? Sí. Bueno, ahí te la dejamos para vos. Bueno, pero espérame, contestemos las otras dos del otro hermano que está esperando desde, no sé, Chubut, no sé dónde nos está escribiendo. No sé si se acuerdan de las preguntas, digo. Sí, yo me acuerdo. El tema este de fijar doctrina, la Biblia habla y enseña, creo que es Hechos 2:42, que dice que la iglesia permanecía en el partimiento del pan, en las oraciones, dice, y en la doctrina de los apóstoles. Que quiere decir que aquellos que fijan doctrina o aquellos que marcan doctrina son las personas mayores de la iglesia. Corintios 12:28 dice que primeramente Dios puso en la iglesia a los apóstoles. Un apóstol puede dictar doctrina. Hay mucha confusión en esto porque yo a veces veo que hay creyentes que quieren dictar doctrina. Y un creyente no está capacitado para eso. O yo algo sabe, pero aquel que dicta doctrina tiene que tener un conocimiento muy pleno de las Escrituras, muy pleno, porque a veces hay doctrinas que se enseñan que no son bíblicas, quizás pasan alguna barrera, pero hay otras que no la pasan, entonces no son buenas enseñanzas. El evangelista es un evangelista que siempre predica sencillamente, como bien lo hablaba acá el pastor Daniel, que tiene un mensaje simple, sencillo, te cuenta de la resurrección de Lázaro, te habla de la viuda de Naín, te habla cosas muy simples para que la gente entienda, porque si te empiezas a enseñar teoría, doctrina, no entiende nadie, porque el evangelista es a la gente nueva. Y aparte del evangelista, hablando de apoyo, podemos poner un ejemplo a Carlos Anacondia, trabaja con muchas iglesias. Cuando viene un evangelista, vienen de todas las iglesias y cada iglesia tiene un énfasis sobre una verdad. Hay iglesias que son proféticas, hay otras iglesias que son misioneras, hay otra iglesia que le gusta las alabanzas fuertes, hay otras que son más calladitas, y entonces el evangelista tiene que tener un mensaje simple, práctico, sencillo, y no meterse en doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quizás no piensan igual. A ver, ¿quién piensa igual? No hay ninguno, aún estando en la misma iglesia, que pensemos iguales. En algo diferimos, en algo no estamos de acuerdo. Porque dice, bueno, yo sí estamos de acuerdo en un 80, un 90, pero hay un 10% estando en la misma iglesia que no. ¿Por qué? Porque somos distintos. Entonces un evangelista, predicar doctrina, es traer problemas, es traer roces, no traer bendición, porque un evangelista no viene a enseñar, a imponer, el evangelista viene a salvar almas. Lo principal del evangelista es esa, queremos salvar almas. Ahora, si entramos a pelea, entramos a discusiones, nos estamos enredando en algo que no tiene sentido.
porque no viene a enseñar, viene a salvar almas, que es la función básica del evangelista que sale de la iglesia afuera. Y bueno, y hay guerra espiritual, porque el enemigo no quiere soltar las almas, por eso hay guerra espiritual. Hay una pregunta que hicieron. ¿Por qué el grito? ¿Por qué el grito? Bueno. Pero, perdón, Sí, sí, adelante. pregunta, que puedo continuar con esa pregunta. Porque varios me hicieron, no sé ustedes, pero a mí varios en el camino me hicieron esta pregunta. ¿Por qué gritan? ¿Por qué el grito? ¿Es bíblico el grito? Si Jesús dijo, cállate y sal de él, ¿por qué es necesario el grito? ¿O por qué se grita? Sería la pregunta. Exacto. Digo, la autoridad. Ajá. Le explico, inclusive lo voy a decir así. Mi hijo menor, Nazareno. Nazareno cuando era bebé, yo le solía hacer unas banderitas y él de bebé alababa al Señor, las alabanzas, ¿no? Pero llegaba la hora de los gritos y se ponía tedioso y había que sacarlo. Y así fue creciendo y no le gustan los gritos. En un momento que gritaban tanto, e inclusive en esa iglesia hubo problemas con vecinos, el grito, ¿no? El grito. ¿El grito? No, el grito de guerra es una cosa y otra cosa es que le grites a ese demonio. Y la pregunta a mi hijo me dijo, papá, ¿la autoridad es el grito o la autoridad es el espíritu? Ahí está el secreto. ¿O es la carne? ¿Es la carne Salta la o carne. es el espíritu, papá? Acá Laura Ortiz escribe una pregunta muy interesante. No, usted conteste, después vamos a la... No, espérese porque quiero leerla acá porque si no después ya lo voy a contestar. Dice, el evangelista predica exhortando o no. Para mí, dice mi humilde opinión, exhorta más que predica. Dice Laura Ortiz. Bueno, No, pero ahí el pastor Neri lo quiere decir, ¿no es cierto, pastor? No, bueno, conteste la suya y después hablamos de eso. Es que yo pensé que le iba a dar la palabra y le digo, no. Se quedó apoyado. Leo algo así, usted va pensando su respuesta, Gastón. ¿cómo lo salva? Le vamos a dar unos minutos de respiro. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto está en Efesios 4, a partir del 11, que es donde habla de los 5 ministerios, y voy a la pregunta esa que decía si enseña doctrina. Yo creo que los 5 ministerios, como nacen, como dice acá, de parte de Cristo, tienen que tener muy en claro lo que Cristo quiere de la iglesia. Obviamente es lo que la función que van a cumplir cada uno en su ministerio, pero tienen que tener entendido y sabido de que la cosa se maneja de una sola manera y que la cabeza es Cristo, no hay otra cabeza. Así que si yo te voy a enseñar una doctrina como profeta, obviamente desde ya entiendo de que la cabeza es Cristo Jesús, y por ahí baja toda la cuestión y te la voy a enseñar. Si vengo como maestro, voy a bajar la misma, pero desde el punto de... Por eso, si pueden enseñar doctrina, en realidad van a enseñar esto que es la médula, ¿no es cierto?, de lo que todo cristiano debe tener claro en su vida para andar bien con el Señor. Si le escapamos a esto, le vamos a estar escapando a los
mandatos de Dios, a las reglas de Dios, a las leyes de Dios, a las exigencias que Dios quiere de nosotros. Yo creo que por ahí pasaría esto, de que los 5 ministerios sí o sí tienen que tener muy claro lo que es Cristo y el reino de los cielos, y bueno, y entender de que la cabeza es Cristo. No, acá no dice que un ministerio es más que otro, en ningún momento. Acá dice que la cabeza de los 5 es Cristo, y los 5 tienen que apuntar siempre su mensaje a Cristo, y no hay otro. Y creo que por ahí pasa la doctrina, ¿no? Sí. Si te saliste de ahí, entonces me parece que tu ministerio tiene que hacer algunos ajustes, porque si ya me pones otra cosa y lo corres un poquito a Cristo, entonces tu ministerio no es de Cristo, procede de otro lado. Siga usted. Bueno, vamos a la pausa. Qué gambeta, No, yo le voy a responder un poco ese tema. Yo en el caso mío, la primera vez que yo lo vi al evangelista Carlos Anacondio, que vino detrás de la terminal, la verdad que me impactó el ministerio de ese hombre, que en ese momento no entendía nada yo, qué ministerio tenía ni nada, pero me impactó. Y una de las cosas que le dije a Dios cuando yo volvía para mi casa, yo a Dios le dije: Señor, lo que tiene ese hombre, que en realidad la verdad que no entendía bien, porque hacía poco que estaba en el camino de Dios, me gustaría tenerlo. Y con el tiempo sé y que Dios fue contestando de a poco esa petición. A mí siempre me gustaron las prédicas fuertes, no es por criticar a nadie, porque no me gusta criticar que aquel mirá que grita, que hace cariño, no, en ese sentido no, yo acepto la palabra, no importa. Ahora, es algo que a mí por lo menos en lo particular me nace. No es que yo quiera hacerlo a propósito, sabiendo que dice, bueno, pará, no hace falta que grites, si la gente te está escuchando, la gente no es sorda, y es verdad. Pero es algo que cuando yo empiezo a predicar o orar, siento como que es algo que se enciende dentro mío, no sé, es como un motor que se enciende, y a veces uno dice, pero vos podés sujetarte o sujetar eso. Pues en el caso mío sí, no voy a decir que no es que grite permanente, pero a mí me encanta la guerra espiritual, me gusta confrontar. Así también he tenido muchísimas luchas en todo sentido, hasta en lo familiar, hasta un montón de cosas que mucha gente conoce de mi vida, que no lo voy a repetir ahora. En muchas áreas de mi vida he sido atacado. Me acuerdo que una oportunidad, cuando el pastor hizo una campaña aquí donde era la vía rápida, que hizo una sobre calle República del Líbano, que todavía no era la vía rápida, estaba la vía del tren, habían sacado ya las vías, y ahí hizo el pastor una campaña, no me acuerdo cuántos días duró, y me tocó predicar. Me acuerdo que de repente estuve un par de noches predicando, y fui muy atacado esas noches por el hecho de que me rompieron el vidrio de mi casa, y fui atacado en muchas áreas, inclusive en áreas económicas, por el solo hecho ya de confrontar, como decía recién, las huestes de maldad, echar fuera demonios y todo lo demás. Pero es algo que me fascina, algo que me encanta, y algo que yo, me gustan los otros ministerios, me encantan, la verdad que aplaudo a Dios y alabo por los ministerios tremendos que ha puesto, los 5 ministerios, pero a mí ese es el ministerio que creo que Dios puso en mi vida, y yo aparte se lo pedí a Dios, pero eso es como que algo, no sé, algo que empiezo a predicar, empiezo a orar, y es como que nace dentro mío, y es como un motor fuerte, y siento la presencia del Espíritu Santo tan fuerte que no voy a decir al punto de no dominarlo, porque se puede dominar, pero por eso es que por ahí muchos me dicen eso también, ¿no? Y de confrontar también. No es que yo, por ejemplo, le dé a la gente confrontar con las palabras, porque eso no estoy de acuerdo, que usemos la palabra digamos, para machacar a la gente, no está bien, y algunos lo hacen. Y también a veces confrontar, sí, no voy a negar que me gusta confrontar mucho, al punto que hay una persona que siempre me lo dice: Gastón, no retes a la gente, Gastón, no retes a la gente. Entonces yo confronto porque me encanta, es como que me gusta exhortar a la gente, pero eso también viene para mí. Es como que uno agarra, cuando uno dice a la gente, lo agarra de los hombros y le dice reaccionar, y la gente está como dormidos. Entonces siento que por ahí el evangelista también cumple esa función. Y me doy cuenta que el evangelista es una prédica corta, 30 minutos, 40 minutos y se terminó la prédica. Y ahí no va bien la oración y la entrega final y guerra espiritual y todo lo demás. Pero en el caso mío sí veo que son prédicas cortitas, media hora, creo que exagerando 45 minutos y ya está, se terminó la predicación. Y veo, yo lo veo de esa manera, ¿no? Por eso, un poco contestando la pregunta que hacían recién acá, que uniéndose a esto también preguntaba otra persona
que ya lo saqué de acá, me tengo que ir a la página, que decía, lo leí recién, que decía que por qué normalmente en las campañas siempre predica un evangelista, si puede predicar un pastor, un profeta, un apóstol o un maestro de la palabra. Entonces preguntaban, ¿por qué tiene que ser un evangelista? Es lo que preguntaban recién. Bueno, porque es el ministerio de él. Claro. El maestro no grita. Nunca he visto un maestro gritando, No. enseñando los gritos, porque no queda. O no sé, un pastor a los gritos. Yo creo que el ministerio de confrontación lleva a hacer eso, como vos decís, que uno se enciende y habla. Y en la Biblia podemos ver algunos ejemplos, que hay texto que dice, clama a voz en cuello. Y dice, y Jesús, cuando estaba enseñando, hay un texto que dice, y alzando la voz, como que él levantaba la voz y le daba énfasis a una verdad. Y esto decía a gran voz, dice la palabra. Como que Jesús en algún momento levantaba la voz. O sea, no era una característica así permanente de él. Claro. Pero él cuando tenía que levantar la voz y a gran voz y dar un énfasis, él lo hacía, Jesús lo hacía. Bueno, también en aquellos tiempos no había medios como hay ahora, micrófonos, que sí o sí se juntaban 1000, 2000, multitudes, y uno no podía hablar, Así. no podía dialogar. O sea, que la circunstancia te llevaba también a que levantes la voz. Yo creo que el evangelista en eso está perdonado. En esa área está claro, Hasta porque cierto punto lo vamos a aceptar. claro, porque si uno viene y me dice, señora, se le está quemando la casa, la señora me va a decir, no me va a creer, porque se lo estoy diciendo así de una manera tan pachorrienta. Pero si yo digo, señora, y dice, ¿qué pasa? Y ahí como que uno despierta Algo anima. otra reacción. Yo dice, no, es verdad lo que me está diciendo. Entonces yo creo que es un ministerio que da para eso, el evangelístico. Usted sabe que lo que Ahora, dijo no pastor, para que te rompa el oído, ¿no? usted sabe que lo que dijo eso la vez pasada, me preguntaba una persona, ¿cómo hacía Jesús para predicar, por ejemplo, a la orilla del mar, a miles de personas, sin micrófono, habiendo ruido de las olas, inclusive hasta de los pájaros típicos que andan por ahí con tanto grito? Decían, ¿cómo escuchaban si nosotros, por ejemplo, vemos en una película, Jesús está al lado de una barca y con el ruido de las olas que es tan fuerte, y vemos gente que estaba lejos? ¿Cómo hacía para que escucharan los otros que inclusive no... A ver, normalmente en la película uno ve que la gente está como diciendo, ¿qué? ¿Qué dice? No, están allá mirando como que están escuchando como si estuviera al lado. Decían, ¿cómo Sí, así? bueno, acá Daniel nos puede hablar de esto. El agua es conductora. Ujú. El agua hace que la voz viaje. Incluso cuando Jesús estaba allí en la barca, en la orilla, la gente le hacía un semicírculo, era como un anfiteatro griego. Y eso hacía que la voz no se vaya. Incluso él predicaba en las montañas, porque en la montaña uno grita y hay eco. Jesús hacía en diferentes lugares un ambiente donde la voz no se perdía, sino la voz se multiplicaba. En filosofía se busca la lógica, de la lógica, inclusive si se toma a Jesucristo, las bienaventuranzas en los montes, es decir, tomaba zonas altas porque hacía eco, la lógica era que había eco. Si predicaban en el mar, lo mismo, las ondas llevan, ¿sí? La voz, ¿verdad? Entonces por eso podían escucharlo. Es simple, digamos, ¿no? No, sí. Es simple, pero en los gritos es lo que siempre me quedó, es decir, son muy conceptuales, nosotros, digamos, ¿en qué? En que si buscamos, como usted dice, pastor, bíblicamente, bueno, es lógico que tenía que alzar voz en cuello porque no había esta tecnología que hoy contamos, ¿verdad? Pero se hacían referencia a estos hermanos muy puntuales a decir, si tiene que decirle a un endemoniado, ¿es necesario gritarle? ¿O es la autoridad en el texto?
Claro, la autoridad. viene por espiritual. Cristo o por el Espíritu, es decir, Jesucristo tomando referencia a esto, no haciendo, digamos, disentar opiniones, ¿no? Exacto. No hacemos choque con la palabra, simplemente darle a cada persona, a cada hermano, una respuesta en logos, en griego, lógico, es decir, sí, es por el Espíritu, la autoridad es por el Espíritu, pero si tiene que gritarle, como dice el pastor en algún momento, a muchedumbre, tendrás que gritar, alzar voz en cuello, decir, fuera de nuevo. Claro. Yo lo que sí puedo comentar, y antes voy con una pregunta que me hace Norma. Por ejemplo, una vez escuché a una persona que hablaba del evangelista Carlos Anacondia y decía, mira, dijo un día esta persona, yo no sé si los demonios se van o no se van cuando grita Anacondia, pero que los aturde, dijo. Dijo una persona. Bueno, Norma, o está llegando un WhatsApp de Sandra y Jorge, Norma escribe y dice, hay 2 discípulos en la Biblia que le decían los hijos del trueno, ¿tendrán algo que ver con el evangelista ya que gritan? No sé. Tenía una personalidad dura, ¿no? Lo que sí iba a agregar algo con el tema de cuando se habla. A todos nos ha tocado estar en el campo alguna vez. Y en la noche o en el... ¿Ha visto las... Pequeños sonidos. Ajá, los misma gente que vive en el campo, viene alguien, dice, y uno no escucha nada, pero ellos dicen, viene alguien, y escuchan a alguien caminar por ahí. Digamos que en esa época de Jesús casi todos vivían como lo que nosotros hoy día es vivir en el campo, en un lugar solitario, en un lugar, bueno, si eran ciudades, bueno, era otra historia, pero cuando en el campo uno va y experimenta lo que es el campo, es más, apaga todo tipo de tecnología, siente, es más, hasta escucha el silencio, porque dice, ¿qué silencio? Y cualquier hoja que se mueve, cualquier hormiga que camina, y empieza a mirar para todos lados como que escucha todo de repente. Creo que está todo controlado por el Señor y realmente si Jesús por ello usaba, como dice acá José, de que había lugares en donde por algo se detenían ahí y porque la voz hacía eco, se transmitía de alguna manera 10, 20 metros sin necesidad de estar gritando, y obviamente la gente cuando quiere escuchar se queda muda, no tanto como nosotros acá estamos con el celular, estamos hablando, están todos prestando atención, que es una gran diferencia cuando todo el mundo se queda en silencio y uno habla, se llega a escuchar 10, 20 metros. E inclusive cuando comenzó la pandemia, fase 1, habrán observado el silencio, inclusive las aves. Ajá, ese fenómeno, animales empezando a venir, ¿sí? Autóctonas, que no son autóctonas de la ciudad, invadir la ciudad, los aguiluchos. Claro, por eso no estamos hablando de algo tan sobrenatural, sino natural. El silencio que había, el silencio. parado el sonido de los autos, de las fábricas, Ajá, y todo eso. que había menguado, inclusive uno se acostaba en la noche y había silencio. Exacto. Rara vez te sentías por las avenidas un auto. Ajá, sí. ¿Cómo? Fue Se paralizado nota, todo, sí, ¿no? se nota. Todo el silencio. Qué Y el bárbaro. eco, usted podía escuchar un auto que venía Claro, como a la... cuadra. Exactamente. Tengo, Todo lo que desata el ministerio evangelístico. Ajá. Tengo otro comentario por acá, pastor. Sandra y Jorge escriben, buenas noches, pastores, bendiciones, porque en mi casa nos atacan de distintas maneras. Mal, dice. Es algo que no termina más, necesitamos oración. Yo no entiendo, mi marido es cristiano y siempre me dijo que buscara a Dios. Y desde que irán por nosotros, él ni me escucha. No habla más de Dios, se transforma mal. Por eso. Bueno, yo digo como está escrito acá. Tuve una bendición muy grande, es ver a mi hijo Lucas. Pasé un rato hermoso, pero ahora es con mi nuera el problema. Oren por Pamela, dice por acá. Luego tengo otro que lo manda Esteban, dice bendiciones. Esto va para el pastor Pedro. Pastor Pedro, muy lindo verlo a través del video, pero quiero saber por qué el vaso negro. No sé qué quiere decir. Y después escribe por acá abajo, pone jajaja. Están hablando el pastor Daniel y Pedro, los únicos que hablan. Como que el pastor Correa y Neri están muy callados esta noche, porque está así la charla.
No podemos hablar siempre. Están hablando bastante, quedamos muy conformes con lo que ellos están hablando, entonces. Y el vaso negro, dice el vaso negro, no sé cuál es el vaso negro. Con el tema de Jorge, no es solamente creer en Dios o saber que Dios existe, eso hasta un niño sabe hacer eso. El tema no es lo que yo hablo, sino lo que yo hago. Eso es simple. Jesús, cuando habló de las dos casas, la casa edificada sobre la arena, que después se cayó, y la casa edificada sobre la roca, que se mantuvo, dice: cualquiera que oye esta palabra y no las hace, es como el hombre que hace la casa sobre la arena. Y aquel que oye la palabra y la hace, es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde está la diferencia? Los dos trabajaron, los dos hicieron cosas, pero uno dice oyó y obedeció. Dice el que oye y hace, y el otro oyó y no hizo. Todos sabemos que Dios existe, todos sabemos que hay que buscar a Dios, que la Biblia dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es un mandato bíblico, y yo creo que ahí es donde se nota nuestra vida cristiana, si está fuerte o está débil, si está derribada o está edificada y está firme. Así que el solo hecho de creer en Dios no es garantía, no. Porque muchos creemos por lo que nos dicen, por lo que escuchamos, y es cierto, así se aprende. Pero ya la cuestión cuando empezamos es tener una relación con Dios. El Evangelio es tener una relación con Dios, y las relaciones es de dos, o sea, no es lo que yo digo que Dios dice, es lo que yo digo que Dios... Es lo que dice Dios que yo haga. Exacto, y Inclusive... tiene que ver con lo que dice en una revelación, en una forma de traer algo que no es natural, que es sobrenatural. Lo que estás hablando, pastor, es la clave, porque no es asistir solamente a una iglesia, porque yo recibo una información, me han llevado de niño, conocí, me gustó, pero el tema es la relación. La relación. Yo el domingo prediqué acerca de ¿qué dicen ustedes quién soy? Ajá. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es que importante que en lo que nosotros sabemos del Evangelio no solamente lo escuchemos porque otro lo dijo, o siempre contar la experiencia de otro, sino qué sé yo de Dios, qué Dios ha hecho en mí, que hasta dónde está Dios, ¿no? Mi testimonio. Entonces la revelación a mi vida es muy importante de Dios para poder combatir, para poder enfrentar al diablo, para poder hacer tantas cosas que hoy el hombre fracasa. Para mí es muy importante, y le digo, es poder entender la palabra en la revelación de Dios para nosotros. Para eso dice que me voy, pero enviaré el Consolador, y el Espíritu Santo te guiará, ¿no? Un paracleto que nos guía, nos consuela, nos advierte en nuestro corazón. Puede ser en esta palabra que esté ahí resumido el tema, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Puede ser que ande por ahí el tema, ¿no es cierto? Sí, También es algo actual. Exacto. Es lo mismo que el alimento. Está lindo el asado que me comí hace 20 años, hace 10 años atrás. Claro. Pero uno necesita el alimento diario. Lo mismo es Dios, no es un Dios del pasado, es un Dios del presente. Por algo dijo el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día. Ajá. El pan nuestro de cada día, no el pan nuestro de la semana, del mes, del año, ¿no es cierto? Es el alimento que todos los días debemos recibir. La gracia no merecida. bien. Bien. Que me alimente con ese Nos pan. estamos yendo ya, nos Amén. estamos yendo, pero qué importante que aprendamos de este ministerio que quiere salvar almas. No sé si por ahí medio desprolijo, si grita, si no grita, pero salva almas.
no sé si lo hace en forma desprolija, pero por lo menos hay un fruto. Ahí a veces uno se puede quedar ahí a observar, pero mejor que observar es hacer. A veces le podemos decir, bueno, el evangelista se equivocó en esto, en aquello y en lo otro, está bien, pero a ver, el evangelista me trae algún fruto, el otro no me trae ningún fruto. Entonces lo importante es aprender, y si podemos superarnos, mucho mejor. Pero yo creo que debemos de aprender de que el evangelista sale de la iglesia, tiene desesperación por predicar, como decía Pablo, que de alguna manera gane uno, que se ganar un alma, orar por los enfermos, orar, creer que Dios va a hacer un milagro en los enfermos. Y a veces cuánto tiempo pasa, a veces en las iglesias no se oran por los enfermos, no se ora por liberación, y el evangelista está en eso, ¿no? En liberación, en choque espiritual, en orar por los enfermos, en compartir la palabra, y yo creo que esos son tesoros que la iglesia también debe de tomar, más que poner la lupa ahí para observar dónde se equivocó, aprender, como la Biblia dice, ¿no? Examinarlo todo, retener lo bueno, no dice y criticar lo malo, no, dice retener lo bueno. ¿Qué quiere decir? Si puedes examinar, aprende, no te quedes con la crítica, porque la crítica no ayuda. Correr a un costado y aprender lo bueno, porque muchos se quedan con la crítica, sí, se equivocó, y quizás tenga razón, se equivocó, pero te quedaste con la crítica y ahí terminó todo. Pero si dejas la crítica de lado y tomás lo bueno que esa persona está haciendo, ahí creo que está el tema. Haz obra de evangelista, da, predicá, salvá, saná, orá, que cuando vos ores los demonios corran. Eso lo hemos visto en los evangelistas, esa oración de autoridad, no sé si grita, yo he visto evangelistas gritones que los demonios salen corriendo. He visto evangelistas que hablan y los demonios se van. He visto evangelistas que dicen sal y se fue, no hace falta nada más. He visto otros que gritan. Y bueno, no importa cómo, el tema es que salga. El tema es que haya fruto, y ahí tenemos que apuntar nosotros. Esa es la idea de este programa, de retener lo bueno que están haciendo los evangelistas. No es un programa para criticar al ministerio evangelístico. Este programa lo que queremos hacer es resaltar lo bueno de ese ministerio, porque es buenísimo. Atrae multitudes. A veces hay unos sabios que tienen 2 personas nada más. ¿Y qué hacemos con 2 personas? En cambio, capaz que hay un gritón medio como Juan el Bautista, pero multitudes lo están escuchando, y creo que ahí tenemos que apuntar, Señor, ayúdame a que esto bueno que está haciendo este ministerio, yo también lo pueda hacer. Acá el pastor Daniel decía que podemos funcionar también en otros ministerios, y es verdad, podemos funcionar en otros ministerios. Yo lo he hecho, a mí me ha pasado. No me he quedado allí, ¿no? Pero lo he hecho. Cuando acá el pastor Neri también ha hecho campaña, ha estado, y no sé si tiene ministerio evangelístico el pastor Neri, pero cuántas plataformas hemos estado haciendo campaña, y ahí vamos, y llevamos para adelante, y estamos ahí, y porque creo que aprendemos lo bueno. Quizás, no sé si se puede decir así, un poco desprolijo, pero se hizo. Yo he hecho muchas campañas, y hay gente que ha venido en las campañas. Así que eso es lo que queremos hacer, aprender. Así que todos aquellos que están mirando, hermanos, aprendamos. Pastor, quedaron algunos mensajitos pendientes y los quiero leer ya, porque si no, Sí, el pastor Esteban Arriola dice: Dios los bendiga, queridos pastores, un abrazo. Gracias, Esteban. Luego Mabel Moroni vuelve a escribir y dice por acá: pastores. Bueno, hoy día no sé qué pasa con esto, que estamos le pido mil disculpas a las personas que están mirando. Ahí está, lo más como la segunda. Bueno, dice: pastores, yo estoy de acuerdo con Gastón, dice. Bien ahí. Yo también. ¿Quién lo mandó ese? Mabel Moroni. ¿Quién lo mandó? ¿O no lo pegó ese? No. Ahora no podemos ir. La madre. La madre, parece que Dice, Ahora no podemos ir, tranquilo. sí, yo estoy de acuerdo con Gastón. Yo también grito en guerra espiritual. Me encanta y confronto. Me gusta mucho orar con autoridad, que los demonios escuchen
dice, cuando vino el evangelista Anacondia a Paraná, que estuve 8 noches en el servicio, nosotros nos tocó de estar de Ujieres. Estaba David Anacondia predicando, como yo estaba de espalda, pero cerca del escenario, me llama a mí que toque a una persona que estaba delante de mí, y se manifestó. Recuerdo que yo era muy nueva, pero cuando él me dijo que la tocara, al momento que la toqué, se manifestó esa persona. Se lo dijo David Anacondia, no sé, será el hijo, no sé. Bueno, él dice así. Luego también Sandy y Jorge escriben por último y dice: gracias a Dios, gracias por orar, pastores, por mi hijo Lucas, por el reencuentro. Hacía un año que no lo veía. Dios está de fiesta. Jorge dice que él tiene una lucha muy grande con Satanás. Está durmiendo y pelea con él. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Me pueden explicar? Dice Jorge. Sandra, perdón. O Jorge. ¿Qué puede ser esa había lucha? una hermana que decía lo mismo. Decía: pastor, ore por mí, que Satanás me hace esto, me hace aquello, me hace el otro, y esto, y aquello. Satanás no me deja tranquila. Y le dice: ¿dónde anda usted, hermana? Que Satanás lo tiene tan a mano. Ese es el tema. Estamos cubiertos por Dios. Tenemos lucha, acá nosotros podemos hablar de luchas espirituales, existen, pero no al extremo de que no te deje dormir, no te deje estar, no puedas. Yo creo que falta cobertura allí y falta congregarse. Exacto. Bien, nos vamos. Amén. Amén. Nos vamos. Muy lindo. Pastor Neri, ¿puede orar, pastor? Amén. Usted que es un pastor campañero, pastor que hemos andado arriba de las tablas. Qué lindo. Y abajo también, cuidando, ahí, armando escenario, desarmando escenario, soldando para hacer las estructuras, hacer escaleras. Así que algunos años hay detrás de todo esto. Bueno, agradezco a Dios cuando hablamos de esto, la verdad, como dice José, vienen recuerdos, pero se mueven las emociones porque uno ha estado ahí y bueno, y ahora es la necesidad de poder estar y seguir como iglesia en esto, ¿no? No solamente, perdón que diga esto, pero no solamente levantemos una persona como evangelista, sino que la iglesia sea evangelista. Muy bien. ¿No? Que podamos entender como miembros, como el cuerpo de Cristo, que todos los ministerios, como decía el pastor, que podemos ser usados en distintas áreas o en todos los ministerios o de alguna manera, por alguna razón del momento, porque Dios dijo: me eres instrumento en este momento. Pero que podamos tener la posibilidad de decir, bueno, evangelista es anunciar, decir lo que he aprendido de Jesús. Nada más, ¿eh? Y es una necesidad. Y mirar la necesidad del que está perdido en este momento, del que no conoce a Jesús. Aún como escuchamos del hermano que tiene esa necesidad, a lo mejor no puede vencer, pero con una palabra, una oración podemos llegar y hacer obras de evangelista, como decía Pablo. Bueno, Pastor Neri, perdón, porque si no nos olvidamos. Está mirando el video también el pastor Flavio Ariel Vega Pedroso, Flavio. que lo tiene que saludar a la cámara porque está mirando en este momento. Acá el pastor, escuche lo que dice el pastor antes de orar porque es muy importante. Saludo, dice, de parte del pastor Flavio, o sea, de parte de él. Y él dice: invitamos a todos los pastores a estudiar el Seminario Bíblico Ministerial Online. Está mirando en este momento, poniendo atención que se diga esto. Dice: hoy hay 5 becas de matrícula. Así que, dice él, los invito para que vayan. Dice: los que deseen y pueden, se pueden comunicar para justamente el Seminario Bíblico Ministerial Online. ¿Sí? Bien, vamos a tener en cuenta. Mabel Salguero también, por salud. amén. Bien, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, Padre, por estar en tu presencia, por este tiempo tan especial, Señor, de este programa, Señor, y la verdad que lo hacemos en tu nombre y tú estás aquí, Señor, y tú, Señor, como usaste
como usaste lo natural, Señor, las cosas tú usas en este momento, aún la tecnología, Señor, para llegar a esos corazones, a esas vidas, y proclamamos libertad en este momento, Señor. Gracias por la vida de ese joven, Señor, de ese matrimonio, que tú puedas estar, Señor, rompiendo esas barreras, esas ataduras, Señor. Y Señor, Mabel, que también oramos, Señor, y proclamamos bendición, y todos aquellos que en este momento, Señor, están con una dolencia, con una dificultad, Señor, con algún problema, Padre, en el nombre de Jesús proclamamos libertad, Señor, y proclamo liberación, Padre, y bendigo las vidas a la distancia, Señor. Yo sé que a través de tu Espíritu Santo tú estás llegando, tú estás tocando, Señor, tú estás sanando, Padre. Gracias te damos, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, el sentir del corazón acá del equipo, Señor, poder avivar este fuego del don de Dios, Señor, de evangelismo, de los distintos ministerios que estamos, Señor amado, proclamando y hablando en este tiempo, Padre, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada, Padre, para que tome decisiones, Señor, aquella vida, aquel hombre, aquella mujer, Señor amado. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de cada hermano, de cada siervo, de cada pastor que nos ha escuchado, que nos ha visto, Señor, y proclamamos libertad. En cualquier lugar, Señor, de nuestro universo, mandamos bendición, Señor. Proclamamos libertad en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así sea. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Gracias por la sintonía. Gracias, pastores, por estar allí. Gracias, Flavio. Creo que Flavio haría falta. Hay un maestro acá que nos hable sobre este ministerio, ¿no? Tan lindo. Así que, ya aunque sea por teléfono, vamos a tener que consultarle a Flavio. Sí. Así que todos aquellos que quieren aprender la palabra de Dios, bueno, ahí pueden llamar acá a la radio, que le vamos a dar el teléfono de Flavio Vega, que ellos tienen un instituto bíblico para aprender la palabra de Dios, un instituto bíblico oficial. Ahí te vas a recibir con diplomas, con todo, está reconocido a nivel nacional, a nivel provincial, el Instituto Bíblico Andino, lo recomendamos. Gracias, pastores, por estar. Gracias, pastor Pedro. Amén, pastor. A todos. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Daniel. Todos. Bendiciones. Muy bien. Gracias al evangelista que estaba allá, que Sí. se desató, costó, pero Sí, sí, Hasta sí. que estuvo, ¿eh? Algo dijo. ¿Cómo? Hasta que estuvo. Sí, exacto. ahí está, Exactamente. Sí, ya algún día voy a contar algunos de los ataques que ha pasado cuando hemos estado orando. Sí, bueno, muchas gracias a todos entonces. Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves a la hora 21 por esta misma radio y por supuesto aquí en este sitio www.fmcristiana925.com y por la aplicación. Gracias a todos. Al pastor Arriola también le agradecemos que nos estuvo mirando el día de hoy. Gracias, Esteban. Así que Gracias, bueno, Esteban. un abrazo grande. Nos vemos el jueves que viene. Bendiciones. Gracias.